Gracias Ricardo, gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. A ver, aquí ya deben ustedes de verla, ¿no? Ver la presentación, creo que sí. Ok, entonces la plática hoy está dividida en dos partes, ¿no? La primera es, les voy a platicar un poco de los modelos en los que trabajo, ¿no? Y por qué son importantes para la biología. Y luego la segunda parte es cómo llegué a estudiar esto siendo mexicana y ¿no? Toda la parte del proceso que llevó a hacer aquí. Ricardo hace unos meses escuchó una de las pláticas de toda mi experiencia o toda mi trayectoria de la carrera que está por ahí grabada en el YouTube de los Evo Latam, ¿no? Que es un grupo de clubes de ciencia. Y bueno, ahí hago ¿no? Digamos, una plática mucho más extendida de mi trayectoria, de parte de ¿no? Mi esfuerzo personal. Y aquí les voy a dar nada más una breve, ¿no? Una breve parte de esa plática. Entonces es una combinación al principio de la ciencia que estoy haciendo y después de cómo veo la ciencia como mujer mexicana, ¿no? Bueno, ahorita estoy ya como profesora asistente en la Universidad de Kentucky. Empecé aquí desde agosto de este año y bueno, ojalá que aquí sea ya el lugar donde me quede para siempre. Entonces, ustedes como mexicanos y como latinoamericanos han visto muchísima diversidad de flores. O sea, yo no les tengo que decir a ustedes, sobre todo, ¿no? La inmensa variación de formas y de colores y de tipos de vida que las plantas tienen. Y todas esas diferencias son el resultado de un proceso de diversificación, ¿no? Yo antes de venir aquí a Kentucky estaba en Hawái y siempre estaba sorprendida, pues, cómo puede crecer, ¿no? Una planta de hojía, que son estos árboles súper endémicos de las islas de Hawái, prácticamente de la lava, ¿no? La lava seca de los volcanes, es algo increíble, ¿no? Entonces viven en estos lugares extremos, ¿no? En grandes altitudes, en lugares desérticos, y toda la vida me sorprendió eso, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, yo soy de Toluca, entonces nosotros íbamos pues nada más a las orillas del volcán y a las orillas de la ciudad y encontraba una diversidad increíble, ¿no? Apenas la semana pasada, que me sorprendió mucho que hace mucho calor, en noviembre, encontré un montón de plantas con flores, ¿no? Solamente hacía una hora de la ciudad. Entonces, la biodiversidad es increíble, ¿no? Y como les decía, está en todos lados, ¿no? No nada más en un lugar hermoso como Hawái, que tiene, por supuesto, súper famoso porque, ¿no? La historia de la isla de biodiversidad, pero por ejemplo aquí en Kentucky tenemos unos lugares naturales increíbles y aquí hay unas plantitas que son del género Talictrum, que tienen una historia increíble de polinizaciones, desde viento hasta insectos, cambios en sistemas sexuales, ¿no? Hermafroditas, con, con diferentes sistemas sexuales y además poliploidía, que es lo que a mí realmente me llevó a estudiar las plantas, ¿no? La poliploidía, que es la duplicación de número de cromosomas, es una macromutación, ¿no? Y entonces, porque yo estaba muy enfocada siempre como en pensar cuáles son las causas y las razones por las que las plantas, ¿no? Se especian o se extinguen, empecé a ver como un poco cuáles son esos caracteres que producen esa especiación en extinción. Y entonces en este estudio que apenas sometimos con Andrew Hamstetter, que es un postdoc que está ahorita en Francia, en un grupo de evolución en Montpellier, le dije a Andrew, ¿por qué no empezamos a buscar todos esos estudios, ¿no? En donde la gente me ha investigado las causas de la poliploidía o las causas de la diversificación en plantas. Y entonces resulta que hasta al verano del año pasado
hay 135 estudios que han tratado de ligar la diversificación con los caracteres de las plantas. Y aquí pueden ver en el eje de las X, todas como las categorías de los caracteres, ¿no? Desde dónde están localizadas geográficamente, hasta la morfología, la polinización, el hábitat, ¿no? La vegetación, la elevación, la altitud. Y pueden ver que como que en la mitad sí importa y la mitad no, ¿no? Y entonces esa parte, a nosotros nos dejó como, pues, ¿qué está pasando, no? Porque unos estudios dicen que siempre sí y otros estudios dicen que siempre no, ¿no? Y luego, por supuesto, para mí, que he estudiado más la poliploidía, pues es como la mitad y la mitad, ¿no? Unos estudios diciendo sí importa y otros no importa, ¿no? Y yo creo que lo más importante de esta como síntesis de estudios es ver que pues las plantas se pueden diversificar de muchas distintas maneras y no solamente de una sola, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos tenemos que llevar. Y entonces, para entender cómo se mide, ¿no? El efecto de un carácter en la diversificación, utilizamos estos modelos que se llaman los modelos de especiación y extinción dependientes de estados. En inglés se les dice los SSI, ¿no? Y entonces, de ese tipo tenemos todo, o sea, empezamos con el BICE, ¿no? Que es el modelo más famoso y más básico. Y pueden ver el bici desde el 2007, ¿no? Que a través de la historia hasta, digamos, hoy, ¿no? 2019, 2020, ¿no? Se tratan de relacionar caracteres que son continuos, o lo que le decimos aquí los quantitative traits, otros que son discretos pero multiestado, otros que son cladogenéticos, ¿no? De muchas formas. Y no me voy a dedicar a explicarles todos. Los que les voy a explicar hoy es este MUSE, que es uno de caracteres múltiples, y este MUJICE, que es el de caracteres múltiples con un estado escondido. Entonces, ahorita no se preocupen, voy a vivir, digamos que en esta burbuja como moradita azul. Pero pueden ver que es una explosión porque esta pregunta es muy interesante para mucha gente, ¿no? ¿Cómo se crea la especiación y la extinción? Entonces yo empecé en este campo porque empecé tenía una pregunta muy central, ¿no? Esta macromutación, la duplicación de cromosomas o poliploidía, resulta en más especiación y menos extinción que la diploidía. O sea, las plantas que tienen el doble de cromosomas van más rápido y pueden generar nuevas especies, o son los diploides los que pueden generar más especies. Entonces vamos a pensar en una filogenia que a ustedes les guste. Por ejemplo, yo puse aquí una, ¿no? Y pensamos que, por ejemplo, aquí pasa esta mutación de poliploidía, ¿no? Y luego de ella descienden un montón de flores. Entonces, en esa circunstancia decimos, oh, bueno, pues miren, a lo mejor es porque tener más alelos, ¿no? El doble de alelos, pues como que enmascara los que son malos, los deleterios. Pero también puede ser que la poliploidía viene como una respuesta de algún cambio climático o de algún nicho que se abre, ¿no? Una respuesta ecológica para que una planta se adapte. O puede ser también que con la poliploidía cambie el sistema de apareamiento, los sistemas sexuales de la planta. Por ejemplo, podemos pensar, y hay ejemplos de esto, en donde los poliploides pues se vuelven compatibles y entonces ya no necesitan, digamos, de otros individuos para poder cruzarse y mantenerse, o incluso la poliploidía puede incrementar, digamos, la tasa de clonación de las plantas. Entonces, al clonarse, la población se mantiene y ya realmente no necesita de más, ¿no? Es una estrategia y eventualmente puede diversificarse, persistir y diversificarse. Pero por otro lado, pues imagínense que la poliploidía pasa en linajes que se están yendo a la extinción, ¿no? Y entonces en esa situación, pues a veces vemos que, por ejemplo, las plantas que tienen cromosomas extras sufren de algo que le llamamos la exclusión de la minoría de citotipo. O sea, no tienen con quién cruzarse y entonces, pues ahí muere, ¿no? El linaje.
o más tamaño de genoma, más ADN, porque esta duplicación genera más ADN, pues hace cosas, hace que las plantas, por ejemplo, tengan otros requerimientos de nutrientes, ¿no? Más fósforo, más nitrógeno, que en el lugar donde están localizadas no existe, o puede generar problemas de meiosis y mitosis, porque los cromosomas no se alinean bien. Y entonces es un balance entre qué pasa positivo y negativo cuando surge una mutación como la poliploidía. Y ustedes pueden poner ahí el carácter, la filogenia que les guste y el carácter que les guste o un estado que les guste y preguntarse lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el balance en el largo plazo, ¿no? Millones de años estamos hablando de este tipo de cambios o de mutaciones o de cambios de estado. Ok, entonces, yo no soy la única que se ha preguntado esto, ¿no? Hay mucha gente que hace modelos estadísticos y botánicos que han preguntado esto y sus resultados no concuerdan, ¿no? Por un lado, tenemos estadísticos que dicen que la poliploidía es mala, ¿no? Y hicieron modelos y demostraron que los diploides tienen más especiación y menos extinción que los poliploides. Y estos son dos artículos muy importantes del grupo de Itai Mayros. Son como los primeritos en donde usando modelos realmente tratan de contestar esta pregunta, ¿no? Y por otro lado, tenemos a los botánicos en donde todos dicen, bueno, pues la poliploidía es buena, porque yo lo que veo es que hay eventos de poliploidía, hay digamos, evidencia genética y genómica de que hay duplicaciones en digamos, en el linaje o la raíz de filogenias muy grandes, ¿no? Donde hay muchísimas especies. Ejemplos de eso, pues todas las angiospermas descienden de una poliploidía, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible que digas que es mala en términos de diversificación cuando estamos viendo esa evidencia, ¿no? Entonces, pues yo tengo como un pie en los dos mundos, ¿no? Por un lado, pues tengo una formación matemática que me permite ver esos modelos y por otro lado, tengo la parte botánica, ¿no? De información. Perdón, mi perro está ladrando un poco. Pero entonces, ¿cómo reconciliamos esas dos partes, no? Por un lado, tenemos el sesgo de verificación, ¿no? O sea, yo lo que pienso es que las dos partes están correctas, pero hay algo que nos estamos perdiendo de evidencia, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que pensar son en tres problemas. Lo que le llamamos el sesgo de verificación, ¿no? Si estamos trabajando en una filogenia muy chiquita, ¿no? El resultado que tengamos no va a ser lo mismo que en una filogenia grande, ¿no? Ahora, si tenemos una filogenia grande, ¿podremos contestar mejor este problema? ¿No? Eso es algo que siempre tenemos que pensar, ¿no? ¿Más especies nos dan más evidencia, sí o no? ¿No? El segundo problema es que muchos de estos modelos son como un poco cuadrados, ¿no? Por ejemplo, piensan que la poliploidía es el único mecanismo de especiación y extinción, pero debe de haber otros mecanismos, como les enseñé en la primera gráfica, ¿no? Y entonces tenemos que hacer modelos que sean flexibles, suficientemente flexibles para incluir otras historias potenciales de diversificación, ¿no? De especiación y extinción. Y luego, el tercer problema es que cuando vamos a utilizar una filogenia grande, lo más probable o lo que debería ser nuestra hipótesis nula es que va a haber mucho ruido de la diversificación de muchos lugares y lo que a nosotros nos interesa es obtener la señal principal del carácter que nos interesa, ¿no? Entonces, ¿cómo separar la señal del carácter que me interesa de todo el ruido? Entonces yo empecé a pensar mucho, bueno, a través de mi doctorado pensé mucho en esta pregunta, pero realmente fue hasta que llegué al postdoc que tenía las herramientas y los datos que necesitaba para contestar esta pregunta, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿la poliploidía resulta en más especiación y extinción que la diploidía?
Y la respuesta es no. De hecho, los diploides y poliploides no son diferentes, ¿no? Lo que importaba más, en el caso al menos de las solanáceas, ¿no? Este grupo que es un grupo muy bonito, es que sus sistemas reproductivos realmente informan la diversificación. Y lo que pasa es que hay una interacción muy fuerte en la poliploidía y los sistemas de apareamiento. Cuando un poliploide, digamos, cuando se genera un poliploide, eso genera también la compatibilidad de estas plantitas y entonces los compatibles, ¿no? Y los incompatibles son los que realmente están hablando los que lideran la diversificación aquí. Y entonces, en este proyecto, lo que yo intenté fue, bueno, vamos a utilizar la filogenia más grande que podíamos en el momento, que fueron más de 600 especies. En ese momento era la filogenia más grande que se había utilizado con estos modelos. Ahorita ya estamos ahorita estoy corriendo una filogenia de 10,000, ¿no? Y alguien también corrió apenas una como de 8,000 especies, ¿no? Son modelos que son basados en procesos, o sea, no nada más me fijé en la poliploidía, pero también me fijé mucho en la parte reproductiva de este sistema, ¿no? Y luego también hice algo que les voy a hablar en un segundito, que es la heterogeneidad, ¿no? Cómo separamos la señal principal del ruido, ¿no? Entonces, ahora yo sé que yo siempre estoy más enfocada en plantas, pero hubo la oportunidad de empezar a trabajar con este ejemplo de aves cantoras y no pude resistir. Y eso es gracias a mi colaborador aquí, que lo pongo aquí, a Jake McEntee, que es un profesor asistente en la Universidad Estatal de Missouri y un excelente científico. Entonces, la pregunta que él propuso, él trabaja con los paseriformes, ¿no? Y él ha colectado muchísimos datos de los tipos de nido, cómo anidan estas aves, ¿no? Y una pregunta que hizo en general es que si el tipo de nido influenciaba la diversificación. Pero al estar trabajando en su ejemplito, nos dimos cuenta que esta era una pregunta mucho más grande, ¿no? Que el tipo de nido se considera a lo que le llamamos ecológicamente una especialización, ¿no? Las aves que anidan en un hoyito, las aves cantoras que anidan en un hoyito, se especializan en ese tipo de anidación y nos estábamos preguntando cómo se relaciona este efecto o digamos este proceso ecológico a la macroevolución, ¿no? Y entonces empezamos a buscar ejemplos que hubieran hecho esto. Y afortunadamente encontramos este artículo que se los recomiendo muchísimo, de Dehua Broman del 2016 en la revista de Biología Evolutiva, ¿no? En donde ofrecen varios ejemplos, ¿no? De especialización y cuál es su relación en la diversificación. Aquí les pongo 3 de los que tienen en ese artículo, ¿no? Abejas con plantas o mariposas en plantas o también el tipo de corola, ¿no? Y tienen otros ejemplos. Y entonces ahí se empezaron a preguntar cuál es el efecto. Y justo como el gráfico que les enseñaba yo al principio, lo que descubrimos es que tenían como un resultado mixto, unos que sí importaba la especialización, otros ejemplos en donde no importaba y otros donde pues no se sabía. Pero en la mayoría de estos ejemplos, lo que vimos es que las filogenias eran chiquititas, ¿no? Y afortunadamente lo que nosotros tenemos es un árbol gigante, como de 3,200 especies. Entonces, la anidación de hoyos, ¿qué es lo que sabemos? Que la anidación de hoyos es un recurso especializado utilizado por las aves cantoras. Sabemos que las aves cantoras representan como el 60% de la diversidad de todos los pájaros que vemos, ¿no? Y la otra cosa que viene a nuestro beneficio, que es muy importante en estos modelos, es que la anidación en hoyo ha evolucionado muchísimas veces. Aquí no les voy a pedir que lean la filogenia, nada más les voy a pedir que vean todas las veces que el amarillo como que aparece como una explosión.
¿no? Todas esas veces las aves han evolucionado a anidar en hoyos, ¿no? Entonces tenemos muchas veces a través de la filogenia en donde eso ha pasado, que es muy bueno, ¿no? Y ahorita les voy a explicar qué son los otros colores. Entonces, sabiendo esto, yo dije, bueno, podemos diseñar un modelo que se llama el modelo MUSE, ¿no? Un modelo sencillo, en donde vamos a ligar el tipo de nido con la diversificación. Entonces, aquí les va, ¿no? En un segundo les va, pero primero tenemos que pensar, justo como en la poliploidía, como el árbol que les presentaba, cuáles son los pros y los contras, ¿no? De tener anidación en hoyo. Por ejemplo, si tenemos una anidación en hoyo, pues los depredadores no pueden encontrar al pajarito tan rápido, ¿no? Y entonces eso les permite persistir por más tiempo y eventualmente, pues, especiarse, ¿no? Porque existe el linaje y existe la oportunidad de que surjan mutaciones y adaptaciones, ¿no? Ahora, la anidación en hoyo sí ayuda a futuras adaptaciones. Lo que estamos viendo es que los polluelos, o hay mucha evidencia de los ornitólogos que los polluelos, por ejemplo, tienen un desarrollo más lento y entonces pueden sobrevivir mejor, ¿no? Lo que habla un poco del fitness, ¿no? Hay más nacimientos exitosos de las camadas de polluelos y entonces, de nuevo, permite la persistencia. Pero al mismo tiempo, lo bueno de las aves cantoras, o bueno, no sé si es bueno, pero lo que sabemos de las aves cantoras es que ellos no excavan su nido. Y entonces al no excavar su nido entran en competencia de a ver, ¿no? Cuáles pueden utilizar los hoyitos y por qué. Y entonces eso pues puede producir extinción, pero también pueden pensar en situaciones en donde pues hay alguna enfermedad del árbol, ¿no? Donde anidan, el árbol se extingue y adiós ese linaje, ¿no? No hay donde reproducirse. Ok, entonces, ¿cómo hacemos ese modelo de esos balances, ¿no? Entre especiación y extinción. Pues aquí se los presento. Tenemos 3 estados. El primero es taza o cup en inglés, ¿no? Que está aquí en azul. Luego anidación en domos, ¿no? De domo. Y luego anidación en hoyitos, ¿no? Que está aquí en amarillo. Y como ustedes ven, los 3 estados se conectan con unas flechas que quieren decir las tasas de transiciones, ¿no? O sea, la tasa de anidar o de evolución de anidar en taza a hoyo o viceversa, ¿no? O de domo a hoyo o viceversa, etcétera. Y luego cada uno de estos círculos tienen 2 parámetros más o 2 tasas más. Una que se llama lambda, que es la especiación, y una que se llama mu, que es la extinción. Entonces, cada uno de esos estados tienen especiación y extinción. Lo que les voy a presentar en los siguientes resultados es la diferencia, o sea, lo que se llama la diversificación neta, lambda menos mu, o especiación menos extinción, ¿no? Porque lo que queremos saber es si en este balance, ¿no? De especiarse o extinguirse, cómo nos está yendo, ¿no? Entonces, fíjense, este es el resultado de aplicar ese modelo a la filogenia esa grande que les enseñé. Lo que encontramos es que en términos, aquí tienen en el eje de las X domo, taza y hoyo, ¿no? Y luego las estimados de las tasas y lo que ven es como que va incrementando. Lo que quiere decir es que hoyo, en términos de diversificación neta, o sea, cómo salió el balance, pues como que sale mejor, ¿no? En términos de diversificación, lo que estamos diciendo es que más linajes en números netos se están creando a través del estado hoyo, más que, por ejemplo, domo, que está aquí en rojo, ¿no? Pues sí, padrísimo, ¿no? Entonces ya uno puede decir, oye, sí, la especialización, que es anidar en hoyos, ¿no? Pues sale ganando en términos de diversificación y ya uno publica su artículo y ya se lava las manos, ¿no? Vámonos al siguiente. Pero la verdad es que cuando pensamos en filogenias tenemos que pensar en historias muy complejas de evolución, ¿no? Y tenemos que pensar en lo que les decía, que es la heterogeneidad de la diversificación. En grandes clados introducimos ruido,
puede existir otra diversificación que no está ligada para nada al carácter que me interesa, ¿no? Y entonces para eso vamos a hacer unos modelos que se llaman modelos de estados escondidos que incluyen ese ruido. Y lo incluyen como dos estados que les llamamos A y B. Y ahorita van a ver qué pasa cuando incluimos eso, ¿no? Este se llama el modelo Mujice, ¿no? Por los hidden states, los estados escondidos. Y lo que quiero que vean es que ahora vamos a tener aquí abajo estados A y aquí arriba estados B. Y lo que quiero que vean es que estos diagramas de violín ahora se ven súper alineados, ¿no? O sea, súper alineados. Eso quiere decir que domo, taza y hoyos, mis tres estados, tienen el mismo efecto en diversificación, pero que hay algo más que es lo que lidera, o sea, A y B, que no sabemos qué es, ¿no? Pero es algo más que lidera la diversificación. Y cuando esto pasa, lo que concluimos es que realmente el tipo de nido no tiene efectos en la diversificación. O sea, sí se diversifica, pero no hay diferencias entre los estados para nada. Entonces, las aves paseriformes pues tienen otros tipos de diversificación que no tienen nada que ver cómo están sus tipos de nido, que es muy interesante. Aunque podemos pensar que es un resultado negativo, es muy interesante saber qué efecto tiene la especialización a largo plazo. Y lo que les está diciendo este modelo es que pues realmente no tiene ningún efecto, ¿no? Son diferentes estrategias, algunas muy beneficiosas ecológicamente, pero a largo plazo no tiene ningún efecto mayor, ¿no? Hay algo más. Ahora, la otra cosa de las que no he hablado, que es muy importante aquí, es pensar en extinción. Yo he estado últimamente pensando mucho en esto porque han habido muchos artículos recientes de si podemos estimarlos o no, ¿no? Entonces, empecé a leer un poco de los artículos antiguos, ¿no? Sobre todo de paleontólogos. Aquí hay uno de Dave Rock, ¿no? En donde dice, por ejemplo, que virtualmente todas las especies especies que han existido se han extinguido, ¿no? Y entonces hay otro, por ejemplo, aquí de John Sepkowski, que es un súper artículo, se los recomiendo, ¿no? Que dice, que hace así como un cálculo, ¿no? Muy rápido, ¿no? Y dice, por ejemplo, yo pienso que la tasa de especiación nada más es un poquito más que la tasa de extinción. O sea, como que casi son iguales. Y cuando ustedes ajustan este modelo a sus datos y todos este tipo de modelos que les presenté, resulta que la extinción siempre se subestima porque nada más estamos utilizando filogenias que no incluyen extinción. No tenemos esas observaciones, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, ¿no? Este monito, pues nada más está viendo una filogenia en donde no hay linajes como el primero que les enseñé, ¿no? Que desaparecen, porque esas observaciones no existen. Y bueno, esta observación ahora más como matemáticamente también la hicieron Stilianos Luca y Matt Pennell, ¿no? Unos de los colegas del área, en donde vieron que oficialmente pues esto se subestima, ¿no? Entonces, pensando en eso y pensando que ustedes ya saben, o pensando que ustedes podrían saber que la extinción es mucho más alta, lo que yo decidí hacer en estos modelitos es asumir, ¿no? Desde el principio, ¿qué pasaría si la extinción es muchísimo más grande? Y lo que tienen aquí es un supuesto que les dice, por ejemplo, ¿qué pasaría si la extinción es 70% la especiación, o 80% la especiación, o 90% la especiación? Y entonces lo que quiero que noten es que aquí tenemos otra vez nuestros domos, tazas y hoyos, domos, tazas y hoyos, domos, tazas y hoyos. Y lo que ven a través de estos supuestos es que, perdón, es que se está moviendo como hacia la derecha todos estos gráficos, ¿no? Perdón, hacia la izquierda. O sea, las tasas las tasas de diversificación neta se van haciendo más chiquitas, pero la relación rojo, azul, amarillo se mantiene.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a lo mejor nunca vamos a saber exactamente si la tasa de diversificación neta es, por ejemplo, 0.05, ¿no? No, a lo mejor con certeza no podemos saber eso, pero con certeza podemos saber las diferencias entre estados, que amarillo siempre es más grande que rojo, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo en estos casos, en términos de los modelos, es como presionándolos, moviendo puestos que son más realistas, ¿no? Que son más, digamos, más acertados para poder ver si estos modelos mantienen un poco de lo que estamos encontrando. Bueno, entonces espero que les haya enseñado con estos modelos que a la fuerza ni los zapatos entran, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer son modelos que están basados en los procesos que nos interesan, ¿no? ¿Cómo definimos estados? Usamos dos, por ejemplo, podríamos decir, oh, ¿qué pasa si nada más hago anidación en hoyo y no anidación en hoyo, ¿no? Porque escogí tres, ¿no? Esas cosas se pueden probar, ¿no? Que hay que modelar más de los procesos ecológicos o evolutivos y con más cuidado, ¿no? Ahí me comí una O, pero que hay que tener cuidado con el sesgo de verificación, ¿no? Lo que yo pienso que pasa en una filogenia chiquita, pues no pasa en todas las aves, ¿no? ¿No? Lo que pasa en los cuervos no pasa en todas las aves. Y explorar otras historias de extinción, como les mostré ahora. Y entonces, al final de todo, también tenemos que pensar que si vamos a crecer en tamaño, tenemos que pensar que lo que yo creo que importa en diversificación, a lo mejor no es tan importante, ¿no? Y tenemos que incluir otras fuentes de diversificación. Ok, entonces, en este momento acabo con la parte de ciencia y podemos hacer una interrupción para, o si quieren, si queremos hacer las preguntas de ciencia ahorita y luego ya cambiamos de tema a lo que es ser científica mexicana. ¿Les late? Por ahí alguien tiene preguntas. Ok. A ver. Si quieren, Ok, paso tantito el share. listo. ¿Ahí me escuchas, Rosana? Sí. A ver, voy ya a parar Ahí aquí está. para y luego ya. Listo. ¿Ahí me escuchas? Sí. Ok. Muy bien. Pues no sé si alguien... ¿Preguntas por acá? Creo que los alumnos quedaron perplejos, se quedaron sorprendidos, en No, especial y preguntas con... súper básicas, ¿no? O sea, de por qué, cómo se hacen estos modelos, o repite el modelo, o lo que quieran. A ver, acércate para acá. Buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. Vaya, dados los modelos que se vieron y un poco cómo se adaptó en ambos casos, tanto a una especie animal como una especie, pues, vegetal, podríamos decir. ¿Usted, desde su experiencia, consideraría que existen procesos evolutivos que sean exclusivamente de uno u otro, vaya, grupos? ¿Hasta qué punto esos son tan pues determinantes o hasta qué punto deberíamos de considerar que son, vaya, lo suficientemente diferentes entre sí como para tener que investigar la evolución de manera muy diferente entre ambos, bueno, entre dos o más grupos? Yo creo que es muy importante. Yo creo, por ejemplo, en las plantas en general, yo creo que los sistemas sexuales son posiblemente el carácter que más influye en la diversificación. Y la razón por la que creo que sucede más es porque las plantas están extremadamente restringidas, ¿no? No se mueven. Y entonces, si no tienen digamos, un estado, un carácter de sistema de apareamiento sexual que sea que sea, ¿no? En beneficio del lugar donde viven, entonces ya valieron, ¿no? Pueda tener muchísima extensión. Por eso creo que están tan ligados. Y es lo que más he visto a través de múltiples ejemplos, ¿no? O sea, gente que estudia
ay, quiero decir en inglés monoecious, decía, Monoicas. ajá, Especies monoicas. monoicas, gracias. ¿No? O que tienen sistemas sexuales separados, o que tienen ¿no? La combinación como hermafroditas con andro, ¿no? Son súper especialistas y como que eso sí tiene que ver. En animales he visto de todo. He visto, por ejemplo, en peces que dicen, no, pues las especies que viven, ¿no? Más hacia el fondo son las que se diversifican más lento, pero también son exitosas, ¿no? Y en animales no he visto un carácter que diga yo, ¿no? Como que depende mucho, creo que depende muchísimo de su interacción del hábitat y para todos. Entonces, dependiendo de lo que yo creo que lo que va a pasar es que en cuanto crezcamos más y más en filogenias, vamos a encontrar que hay más y más, vamos a encontrar que un carácter no funciona, ¿no? Que es una integración entre múltiples caracteres, como lo que pasó en las solanáceas, ¿no? No es nada más la poliploidía, es como la interacción entre la diploidía y la incompatibilidad de la solanácea. O es, ¿no? Por ejemplo, en el nido, a lo mejor no va a ser nada más el nido, pero va a ser, ¿no? El número de pajaritos que nacen de una camada o algo así, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a ver más y más y más, caracteres, pero la interacción entre ellos va a ser lo que lidere la diversificación. Listo, ok. A ver, ¿alguien de los que nos acompañan en el Zoom quiere hacer alguna pregunta? Si quiere levantar su manita. Ya hay una pregunta. Ok. ¿Es Mauricio el del chat? Ok. Entonces, a ver, si quieren ir levantando la manita, Mauricio la levantó primero, luego viene John. Entonces, si quieres, pues a ver, Mauricio, arráncate. Hola, ¿qué tal? Hola, doctor. Muchas gracias y Hola. muchas gracias, doctora Rosana, por esta interesante charla. Eh, bueno, mi pregunta es un poco, estoy interesado, ahorita estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Minnesota, estamos haciendo la filogenia de una familia de insectos, Ujú, pero a mí me interesa mucho también, digamos, explicar parte de la historia natural de esta, digamos, de esta familia. Y ujú, estoy interesado justamente en unos caracteres morfológicos que, bueno, también se relacionan con la ecología muy específica o con un hábito muy específico de las larvas. ujú. Pero respecto a lo que mencionó de la filogenia, ¿cuál sería como un mínimo de especies que necesito para tener como resultados favorables, digamos? Ujú. ¿O es más o va más acorde al número de caracteres moleculares que tenga? No sé, ¿cuál sería como ese mínimo para poder ejecutar este tipo de Diana. herramientas? Porque son muy interesantes, por supuesto, contrarrestar o, bueno, más bien poner a prueba estas hipótesis que nosotros tenemos, porque Ujú. los caracteres, bueno, son muy importantes en la familia que trabajo, pues, cómo poder interpretarlos y ejecutarlos con con estas herramientas. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Hay un artículo, Mauricio, de Davis del 2013 en Systematic Biology, que justo se toma bici, o sea, dos estados, y dice cuál es el número mínimo que necesito de filogenia, ¿no? Para poder tener poder para decir. Y la respuesta de Davis fue 300 puntas, ¿no? 300 taxones. Más o menos, yo diría que así a ojo de buen cubero, sí, 300, pero te puedo decir que, por ejemplo, en el ejemplo de Talictrum tenemos 101 o 102 especies y tengo un modelo mucho más complicado que Vice, ¿no? Entonces, la verdadera respuesta a tu pregunta va a depender del número de transiciones entre estados. Eso es lo que te da el poder, ¿no? Puedes como llevártela con un árbol, una filogenia un poco más chica,
pero donde veas muchísimas transiciones, ¿no? Que es lo que vemos en Talictrum, ¿no? Muchísimas poliploidías, muchísimos sistemas sexuales cambiados, y entonces por eso tenemos poder, ¿no? Lo que pasa es que va a incrementar mucho como tu intervalo de confianza o los intervalos de probabilidad posterior, que son los que yo utilizo, ¿no? Van a ser mucho más amplios, ¿no? Pero el poder, realmente el poder no es tanto el número de puntas, sino el número de transiciones, ¿no? O sea, si tú ves como en las puntas que, ¿no? Ahí va, ¿no? Transición de este estado, este estado, este estado, como muchas veces, eso te debe dar un poco de confianza de que puedes aplicar un vice o un gise en una filogenia un poquito más chiquita de 300 puntos. Ujú. Muchísimas gracias, doctor. Ujú. Ok, entonces ahora John. Sí, se escucha bien. Ujú. Yo tengo una pregunta con relación al modelo gráfico donde estaban los 3 estados. Ujú. Pues yo me imagino, porque no sé cómo funciona internamente, es como a nivel matemático que cada uno de esos estados tiene unos valores dependiendo de las transiciones y Ujú. los eventos de diversificación y extinción. Ujú. ¿Cómo se incorporaría en un modelo de esos? O no sé si se puede gráficamente los estados escondidos. ¿Y qué Ah, valores, pues, y qué valores toman en, en esos estados escondidos? sí, a ver, espérame, te voy a enseñar. Déjame encontrarlo aquí, ¿ok? Dropbox, a ver, ahorita te los enseño porque se ve muy chistoso. Nested One. Voy a encontrar los modelitos para que vean. Espérenme tantito. Aquí en mis figuras, es que están en un, Nest Models, PNG. No, aquí está. A ver, voy a compartirles esto para que vean cómo están todos. Hice un montón de modelos para este proyecto, pero se los voy a enseñar. Aquí estamos en Zoom, Share Screen, aquí les veo, aquí. A ver, creo que ya los pueden ver, ¿no? Aquí tienen el Sí, índice, ¿no? Y sí. el de Hidden States no lo presento en las pláticas porque toma mucho tiempo, ¿no? Pero se ve así, como, como un toblerone, ¿no? Más o menos. O sea, tienes D, C y A, pero tienen un subíndice que D, C y H, ¿no? Los 3 estados, pero tienen un subíndice A y un subíndice B. Y hay tasas de transición entre esos dos, ¿no? Alfa y beta. Y entonces, lo que pasa es que tú no, en las puntas tú no decides quiénes A y quiénes B, más bien le dices al modelo, dices, pues puede ser, la probabilidad es que sea 50-50 o es A o es B, ¿no? Y lo que el modelo va a decidir utilizando la forma de la filogenia es quién está en A como digamos, la diversificación lenta y quién está en B en la diversificación rápida, pero el estado se mantiene, o sea, siempre es anidación en domo. Ujú. Y entonces, por ejemplo, hay gente o un tipo de modelos de estos es gente que ha utilizado más de 2 estados escondidos. O sea, tú puedes decir, a lo mejor hay una diversificación, ¿no? Atrás de todo que es lenta, media y rápida, o lenta, medio, ¿no? Menos lenta como promedio. O sea, puedes decidir cuántos hay, pero al momento de que lo haces crecer más y más y más, pues hay más parámetros, es mucho más complicado, ¿no? Y lo que nos interesa a nosotros es realmente no tanto si hay como diversificaciones lentas o rápidas, sino más bien que haya diferencias entre los estados, a pesar de que haya otras cosas pasando. Entonces, por eso nos contentamos con nada más dos niveles, ¿no? Pero en principio uno podía escoger los niveles que quisiera. Ujú. Y tú no decides al principio, sino que dices, pues los chances son que sea pues A o B, ¿no? Y ahí se va, ¿no? Ujú. Es la forma de la filogenia que al final estima quién está en A y quién está en B. Ujú. Es como si el estado fuera, no sé, domo, y es como incluir la probabilidad de que ese domo en realidad sean más de un estado, es algo así.
Es algo así, ajá, algo así. No, listo. Ujú, Gracias. ujú. Creo que hay una pregunta en el chat de César Adrián. Sí, creo que ahí, César. César, ¿quieres hacer tu pregunta? Ujú. Hola, ¿qué tal? Es que Ah, estoy aquí como al aire libre, no sé si se escucha bien. Sí. ¿Sí? Hola, muchas gracias por la plática. Yo estoy implementando GeoS en mis análisis, Ujú. pero quería saber, como desde tu experiencia, si es posible implementar estados geográficos con MUSE o qué estrategias podría tomar para implementar múltiples estados geográficos para estimar diversificación, porque GeoS solamente permite estados binarios. Ujú. Ya no, ya se pueden incluir más. Y bueno, no sé si en el GIS-INR se puede, porque no lo he utilizado mucho tiempo, pero en el RefBase, que es lo que utilizamos, sí se puede y tenemos, a ver si lo puedo mandar aquí por el chat, si lo googleo rápido. Jenna Maculo, que aquí voy a poner su nombre, es una estudiante de la Universidad de Nuevo México, Jenna Maculo. Acabamos de publicar un artículo en Corvides, ¿no? Con al menos, quiero decir 4 estados, pero 6 estados con el GeoCe en RefBase y todo el código está disponible. Si quieres lo mando al final porque no lo tengo aquí a la mano. Pero sí, o sea, en principio se puede. Y la diferencia es que la diferencia entre MUSE y GeoCe es muy importante porque MUSE nada más asume, digamos, cambios anagenéticos entre los estados, ¿no? O sea, se puede ir de domo a TAS, ¿no? Pero puede haber estados cladogenéticos, y el GeoCe asume estados cladogenéticos, por ejemplo. Imagínense un linaje que empezó en hoyo y luego se especió, y entonces una especie se quedó anidando en hoyo y otra se quedó anidando en domo, ¿no? Y ese no es un cambio anagenético, o sea, ese no es un cambio que pasó en una rama, sino que pasó a la hora de abrir o de que el linaje se especió, ¿no? Y eso es lo que hace GeoCe, y por eso esos tipos de modelos son distintos, ¿no? Son distintos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ujú. Que no como, porque en el GeoCe realmente necesitas una especie que a lo mejor se quedó en su lugar, ¿no? Pero a la hora de la especiación, pues un linaje se quedó en donde estaba y otro linaje se fue a otro lugar, ¿no? Ah, muy bien. Sí, muchas gracias. Ya apunté el nombre para buscarlo. Ok. Gracias. ok, muy bien. Creo que por ahí Erandi tiene la manita levantada. Hola, muchas gracias. Me surgieron algunas preguntas. Por ejemplo, bueno, digamos que tenemos una filogenia grande, pero sabemos que cierto carácter está apareciendo en solo algunos de los clados. Entonces, pero dentro de esos clados, dentro de esos grupos, ese carácter está muy presente, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo afecta este anidamiento de la presencia de un carácter, o bueno, de un estado de carácter, pues en el cálculo de las transiciones y por lo tanto en el modelado de las tasas de diversificación, digamos, cómo podemos incorporar ese tipo de topologías de aparición de estados para entender mejor y que no estén sesgando de alguna manera A ver, repíteme tu pregunta. cómo afecta el anidamiento, o sea, digamos, de algún estado de carácter anidado en algunos grupos más que en otros, o sea, por Ajá. decir, en las plantas. Ok. Ujú. El cálculo de estos modelos, ¿no? Pues las tasas de diversificación, porque me imagino que no es lo mismo que si tenemos un carácter apareciendo en diferentes lugares de la filogenia, que hay más peso en unos que en otros, ¿no? Entonces, ¿cómo se pondera? Sí, no, justo es un poco la pregunta que hizo Mauricio hace un ratito. O sea, si por ejemplo tienes un clado que todos anidan en hoyo, ¿no? Eso es nada más una transición.
Sí. O sea, todos descienden de anidación en hoyo. Entonces no tienes suficiente poder en estos modelos para estimar estas transiciones, ¿no? Y pues la diversificación tampoco, porque es una observación, ¿no? Nada más explotó, ya, ¿no? Se dividieron. Entonces, si están extremadamente anidados, ¿no? O sea, que hay así clados que son todos rojos, todos azules, todos, entonces no tiene suficiente poder para hacer estos modelos, ¿no? Entonces habría como, digamos, por ejemplo, un umbral, digamos, o sea, podríamos calcular algo así como un umbral de qué tanta diversidad intragrupo Ajá, sería podríamos, buenísimo, sería buenísimo, es muy buena idea. Es como bueno, ir lo que le llamamos el effective sample size, ¿no? Justo es eso. exactamente, sí. Ajá. Sí, no, fíjate que no hay estudios así, ¿no? Esto es como nada más práctico de lo que yo he visto, así de ya nada más como, ¿no? Ves y dices, aquí no vamos a tener suficiente poder. Pero justo estaba haciendo la revisión de un artículo como que trata de tocar en eso, ¿no? ¿Cuál es el effective sampling size? Y una de las preguntas que les hice, porque ellos tenían simulaciones, es, a ver, si estás haciendo, ¿no? Si estás cortando, por ejemplo, no sesgados tus árboles, ¿no? Escogiendo filogenias, quitándolas completas. Por ahí algo pasó con las transiciones y eso. Y de la manera que ellos mostraron, no pudieron demostrar que eso pasaba. Pero sí, esa pregunta está completamente abierta, ¿no? O sea, ¿qué pasa si, no? Tienes muchísima anidación de estados y entonces. Sí, porque no necesariamente tendría que ser, o sea, es fácil si un grupo tiene el mismo o sea, el mismo estado de carácter, ¿no? Porque entonces sí, ahí sí vale, digamos, que la transición ha sido una vez, pero dentro del grupo, si la frecuencia de ese carácter de todos modos está variando, pues entonces eso va a jalar toda Claro. la estimación de las tasas de diversificación. Exacto. Y por eso es bien peligroso hacer también estos modelos en filogenias chicas, porque es Chiquitas, sí, claro. entre más chica está la filogenia, ¿no? Ujú. ¿Puedo hacer otro rapidísimo? Yo nunca he trabajado con modelos de diversificación, digo, sí tengo experiencia digamos, más bien, más como reconstrucción de estados ancestrales, y voy por ahí, pero en términos de diversificación, ya había mencionado, por ejemplo, que, digamos, por decir, usted declaró 50% de probabilidad del estado A o del estado B. Incluso si es un GICE, pues, o un MUGICE, uno podría calcular diferente, ¿no? Pero podemos mover esa tasa de transición, por ejemplo, pensando informadamente en términos biológicos, no sé, un carácter normalmente está en presencia de otro y sabemos que hay una proporción de la presencia del carácter otro en este grupo. Entonces, podemos ponderarlo por ejemplo, sabemos que con 70% de tasa de cambio contra un 30%, y entonces modelar así. Sí, o sea, en principio sí puedes Okay. declarar eso. Se puede hacer con una distribución a priori de los estados escondidos. Okay. Y y no he visto nadie que lo ha hecho, ¿no? O sea, nadie que diga, yo digo que está más probable. Yo creo que si tienes ese conocimiento, en lugar de hacerlo de estado escondido, yo haría un nuevo estado y haría un estado directo. Y decir, Okay. a pesar de que están en domo, yo siento que estos domos son de diferente tipo. Y entonces haría su propio estado, ¿no? Como esta inclusión y decir, y estos otros domos son como de otro tipo, ¿no? Entonces haría domo tipo 1 y domo tipo 2 y entonces correría el modelo así, porque es como, o sea, no es algo que es tan ingenuo como los estados escondidos, sino es como un conocimiento que ya tienes, ¿no? ok, entonces, digamos, otra vez regresando, si me entendí bien, por Ujú. decir los domos, haría un nuevo análisis solo con los tipos de domos, pero entonces ese No, nuevo puede análisis. ser el mismo, pero separando Ok. tipos de domos. Ujú. O sea, incluirías otro estado, domos tipo 1 y domos tipo 2, ¿no? Ok. Ajá. Ujú. Pero esas probabilidades no deberían cambiar en términos de la información previa de tener domo.
Van a cambiar, sí, claro, van a cambiar, sí. Ujú. Ah, ok. Nada más, perdón. No, Está no, muy interesante. Perdón. Es un poco como el threshold model de Felsenstein, digamos, ¿sí? ujú. Ah, el problema es que necesitamos informar por qué, o sea, qué sospechamos. Claro, Eventualmente tenemos que ajá, pensar qué sospechamos que es ese estado, claro, ¿no? Entonces, claro. Y luego, bueno, la definición de estados es súper complicada, ¿no? Eso es yo creo que lo que queremos tocar, ¿no? O sí. sea, ¿cómo decide uno que hay 3 estados y no 2 o 5, ¿no? Y no 6? Afortunadamente ya tenemos un método, ¿no? Esto pasó con las solanáceas también, en donde yo estaba tratando de comparar, bueno, cuando incluyes, por ejemplo, vamos del modelo de poliploidía, ¿no? Mm, Y ahora incluimos los sistemas de apareamiento. Entonces vamos de un estado de un modelo con 2 estados a un modelo de hecho de 3 estados, porque eran poliploides que son compatibles, diploides que pueden ser compatibles o diploides que pueden ser incompatibles. ujú, ¿Y cómo comparas esos 2 modelos con diferentes números de estados? No puedes, porque en estadística, la estadística lo que te dice es no, o sea, en un modelo estás metiendo ceros y unos y en otro estás metiendo 0, 1, 2 y 3 son diferentes datos. Pero como biólogo dices, espérate, pues son las mismas plantas, es la misma filogenia, es, pero es diferente evidencia, ¿no? Y es la misma evidencia, solamente estoy clasificando diferente los estados. Hay un método que se llama el lumping, como la agregación, ¿no? Que lo tengo ahí en ese artículo, que precisamente te permite comparar los modelos de 2 estados con 3 estados o más estados, bajo alguna condición matemática. Este, pero sí se puede, ¿no? Que es, como biólogo es muy importante porque tú lo que estás haciendo es viendo si mi clasificación tiene un efecto en la diversificación, ¿no? Y entonces lo que encontramos en esa situación es que, por ejemplo, cuando empezábamos con la poliploidía y le agregábamos el sistema de apareamiento, eso informaba muy bien la diversificación. Pero imagínate que empiezas al revés y dices, empiezo con el apareamiento y luego le agrego la poliploidía y la poliploidía no agregaba nada de información. Entonces, ¿qué te dice? Pues que el apareamiento es importante, pero la poliploidía no, ¿no? Ujú. Ajá. Entonces, sí se puede hacer. Digamos que esas comparaciones ya se pueden hacer. ya, muchas gracias, ya, ya. Listo, ok. Sí, pues bueno, es un poco también como probar estos modelos donde hay correlación de caracteres y donde no hay correlación, ¿no? Entonces, ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta por ahí? Ya no veo manitas levantadas. Entonces, si quieres, le seguimos para que no se nos vaya el tiempo, ¿no? Son Sí. pasaditas las 12. Entonces, pasamos a la segunda parte de la charla y bueno, Ujú, ya después tendremos ahí un ratito para últimas preguntas, ¿no? ujú. Ok, pues muchas gracias. Adelante. Vamos a compartir la segunda parte. Aquí, a ver, voy aquí. Pues nos quedamos aquí, ¿no? Y entonces, ahora lo que quiero platicarles un poco es, bueno, qué ser, qué ser mujer latina o latines en la ciencia, ¿no? Y cómo esto se dice fácil, pero se requiere un gran esfuerzo, ¿no? Como ustedes, muchos de ustedes saben, pero los que están estudiando apenas, bueno, se van a enfrentar a un montón de cosas, ¿no? Entonces, les voy a platicar un poco de mi camino en la ciencia, ¿no? Este es mi camino. Empecé aquí en Toluca, ¿no? Aquí nací, hice la prepa, todo, ¿no? Me gradué y después fui a la licenciatura a la Ciudad de México, donde están ustedes, ¿no? Ciudad preciosa, que todavía extraño. Después fui a Guanajuato, México, a la maestría y de ahí ya di el primer brinco a Gainesville, a Florida, a la Universidad de Florida, al doctorado. Acabé el doctorado, bueno, no, todavía no acababa y me tocó la oportunidad el año antes de acabar de tener ahí un añito en Knoxville, Tennessee como visitante. Después brinqué a hacer mi primer postdoc en Moscow, Idaho, en la Universidad de Idaho. Después otro brinco a Minneapolis, en la Universidad de Minnesota, donde hice mi segundo doctorado.
Y después a Honolulu, Hawái, ¿no? Donde empecé mi carrera como profesora asistente en el 2019. Y ahora un brinco de regreso a Lexington, Kentucky, donde estamos en la parte 2 de ser profesora asistente, ¿no? Entonces es una locura. O sea, si ustedes nada más ven esto, dicen, no, pues, ¿no? El dinero, el tiempo que ha costado todas las mudanzas, sí, yo creo que yo hubiera podido tener otra casa, ¿no? Con el dinero y el esfuerzo que ha costado todo esto, ¿no? Y ¿por qué tanto sacrificio? ¿Por qué tanto, no? O sea, la realidad es que yo creo que también mis mudanzas no es tan común, pero no es tampoco común. Hay mucha gente que ha tenido que hacer estas transiciones. Y y hay gente que ha sido muy, ¿no? Muy local, muy estratégica en pensar, pues yo nada más me mudo como a estados vecinos y le ha funcionado muy bien. Pero para mí, como que todas estas experiencias, ¿no? Me han cambiado la vida y también me han dado una oportunidad magnífica de demostrarme a mí misma mi capacidad de adaptación, ¿no? Que es algo que yo no sabía que tenía, ¿no? Hasta que empecé a vivir, pues, imagínense, ¿no? De vivir en Toluca a vivir en Florida, por ejemplo, nada más el calor y la humedad, pues nada que ver, ¿no? O de vivir digamos, en Hawái, a vivir de Minneapolis, donde 6 meses ¿no? De la nieve, a vivir en Hawái, donde el clima todo el tiempo se mantiene en 22 grados todo el año, pues también, ¿no? No, fue una experiencia nada más climática, ¿no? De guardarropa, digamos, interesante. Pero ¿cómo empecé? Bueno, pues empecé yo en 1998, pues ahí por ahí mi profesor de la prepa dijo, oye, ¿por qué no vas a este concurso local de matemáticas? Y yo dije, pues sí, o sea, no tengo nada que perder sin pensar más, ¿no? Y entonces pasé el primer concurso local y luego pasé el concurso estatal y entonces en el estatal, para los que saben de estas olimpiadas, lo que uno hace es que digamos que vas cada semana o cada fin de semana a un entrenamiento en una de las universidades o prepas locales y los maestros de la Facultad de Ciencias del Estado vienen y te entrenan y te dan clases de álgebra y todo. Entonces, empiezas a hacer eso como por 4 meses o de 4 a 6 meses seguidos, ¿no? Y de hecho, en la Facultad de Ciencias tienen un grupo para los de la Ciudad de México y en Toluca, pues era la Universidad del Estado de México y así, ¿no? Entonces venían unos chavos, éramos como un grupo éramos un grupo de 6, cinco chavos y yo, ¿no? Y entonces a la hora que se viene la Olimpiada Nacional, este año iba a ser en Monterrey, esta es la de Querétaro el año siguiente, me dice el profesor de la Facultad de Ciencias, pues Rosana, estamos considerando que tú no vayas. Y yo dije, ¿por qué? Pues que ella la regué en unos problemas o cómo estuvo, ¿no? Y me dice, no, es que eres mujer y tradicionalmente nada más hemos llevado 6 hombres y rentamos 3 habitaciones de hotel y entonces al llevarte a ti tenemos que rentar 4, entonces ya no salen las cuotas, ¿no? Y digo, en ese momento yo no lo pensé como experiencia de discriminación porque era muy joven, ¿no? Yo dije, pues sí, no le salen las cuentas, no hay de dónde, ¿no? Pero bueno, ahora como adulto, ¿no? Y dije, jamás hubiera permitido, o sea, si yo hubiera sido profesor de esos estudiantes, jamás hubiera dicho, tú no vas, ¿no? Pues mejor saco un hombre, al fin que había otros 5, ¿no? No diciendo así, pero más bien a ver cómo le hago para conseguir para todos, ¿no? Todos igual. Y entonces, pues lo que empecé a hacer yo fue como una campaña ahí entre mi director de la prepa y mis abuelitos y todo para ir, ¿no? Y entonces conseguí yo el dinero y llegué y le dije, ¿sabes qué? Aquí está el dinero, ya, ¿no? Hay para pagar mi habitación de hotel, ¿no? No hay manera de que no me llames. Y pues bueno, resultó una experiencia positiva, pero tomó como esa iniciativa de decir, pues, no, a mí me toca ir y me toca ir, ¿no? Y yo creo que esa primera experiencia fue muy clara en mi vida para decir, ¿no? Voy a luchar por lo que quiero hacer y no nada más dejar que otros decidan por mí, ¿no?
Y luego, bueno, acabo eso y por supuesto yo dije ya, o sea, voy a ir a ciencias a estudiar mate a la UNAM porque no hay lugar. Por supuesto vas a las Olimpiadas, conoces a los estudiantes de la Ciudad de México que los entrenaron la gente de ciencias de la UNAM y dices, por Dios, pues ahí tengo que caer, ¿no? No hay de otra. Y se viene entonces el tiempo de admisión de la UNAM y Ricardo se acordará de esto. A lo mejor ustedes no, porque están más jóvenes los muchachos de tu clase, pero a lo mejor ni nacían todavía. Pero se viene una huelga, una de las huelgas más grandes que ha tenido la UNAM en 1999, ¿no? ¿Y cuál admisiones ni que 8 cuartos? Eh, era realmente, ¿no? Imposible hacer nada. Los estudiantes que querían seguir estudiando tomaban clases, digamos, en cafés y en casas particulares. Muchos profesores de la universidad pues de hecho acabaron en la mía, en el ITAM, se los jaló el ITAM, se los robó. Entonces no había manera, ¿no? De ver esto. En fin, entonces para mí pues es una gran decepción en el momento, porque ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? ¿No? O sea, si la UNAM para mí, sí, por ahí hay un ruidito. Para mí la UNAM pues era, digamos, ahora sí que la casa de estudios, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? Una crisis, ¿no? Pero pues empezó a escuchar como de otras posibilidades y por ahí el ITAM sale, ¿no? Tenemos un programa de matemáticas aplicadas, miren los profesores que ya no quieren estar en la UNAM, nos los estamos robando, literalmente robando, y también los estudiantes de la UNAM les estamos dando becas para que se vayan y pues por ahí me colé, ¿no? Con una beca y un préstamo, ¿no? Pero lo primero que vemos, si ustedes pues todavía lo experimentan, ¿no? Ustedes ven a los estudiantes del ITAM y pues, son los hijos de los políticos, de los que tienen mucha lana, y entonces experimentar esa gran brecha socioeconómica para todos los que pues de algún modo estábamos, ¿no? Del lado de la UNAM, fue muy duro, ¿no? Darse cuenta de las diferencias económicas que existen en México. Pero a pesar de eso, yo creo que para mí, como les decía, uno de los grandes, de las grandes fuerzas que me impulsó esto es lo que quiero hacer de mi vida, ¿no? Estaba muy segura y digo, a pesar de las diferencias, pues voy a salir adelante, ¿no? Y me tocó trabajar, ¿no? Las matemáticas de algún modo te permiten darle esas asesorías a todos los de economía que no entendían matemáticas. Y entonces, pues por ahí, ¿no? Siempre tenía yo dinero porque siempre andaba dando clases. Sí. Y no solamente es como enfrentarse a digamos, a las decisiones de carrera, ¿no? O sea, en un lugar como México que es extremadamente tradicional, ¿no? Como mujer, bueno, nadie de las mujeres de mi familia se había salido de la casa de la universidad, olvídense, o sea, Toluca o Toluca, ¿no? Entonces escuché como muchas cosas negativas, ¿no? O sea, ¿y qué son los mensajes que a lo mejor algunos de ustedes como jóvenes han escuchado, ¿no? No, no vas a poder, la UNAM está muy difícil, ¿no? Regrésate, te vas a regresar el primer semestre, o yo en el ITAM, ¿no? A la escuela no vas a hacer amigos, solo van los ricos, olvídate, ¿no? No puedes, o esa escuela está muy difícil, o esa carrera está muy difícil, o, ¿no? Eres de biología y jamás vas a tener trabajo, ¿no? Vas a acabar biología y nada más no te van a dar trabajo, ¿no? O no te van a aceptar, ni eres tan inteligente, o no te van a dar este trabajo, ¿no? Y entonces ahora quiero que piensen, ¿no? ¿Cuántos de esos mensajes ustedes han recibido? Y cuántos de esos mensajes son verdad, ¿no? O sea, yo volteo ahora y digo, ni me regresé al primer semestre. Sí hice amigos porque había mucha gente como yo, ¿no? Que no todos eran ricos, que mucha gente iba con becas y que, ¿no? Eran foráneos, que no tenían su familia junto y nos identificamos, ¿no? La escuela sí está difícil, pero si no vas a clases y si no le echas ganas, pues no pasas, pero si vas a clases, ¿no? Estudias lo que te dice Ricardo, pues sí vas a pasar la clase, ¿no?
Y ustedes ya ya fueron aceptados, claro que son iguales y suficientemente inteligentes. Entonces, cómo estos mensajes negativos, ¿no? Han filtrado mucha gente que es muy buena, muy trabajadora. No se trata solamente de lo brillante, sino de la paciencia y del esfuerzo constante, ¿no? ¿Y cuántos hemos recibido eso? Y sobre todo los estudiantes de primera generación. Por ejemplo, mi mamá, pues ni la prepa la dejaron estudiar porque pues ya tenía que trabajar, había otros hermanos y, ¿no? Ni modo, o sea, no estudias, ¿no? Y lo que sabemos es que, por ejemplo, más de una cuarta parte de los estudiantes de primera generación abandona el primer año, ¿no? Los estudiantes que vienen de niveles socioeconómicos bajos tienen una tasa de deserción 4 veces más grande. O sea, ya, ¿no? Y luego 6% de los estudiantes de primera generación se gradúan comparado con los que tienen recursos económicos, ¿no? Y eso es en Estados Unidos y me atrevo a decir que en México es igual o más. Entonces, porque estamos recibiendo constantemente estos mensajes, ¿no? De la familia, de los conocidos, de todos. Y a mí, bueno, hay esta mujer, Brené Brown, que me gusta mucho porque habla mucho de la resiliencia y de resiliencia del esfuerzo que tienes que poner, ¿no? Cómo eres arquitecto de tu propia vida, ¿no? Entonces, no busques evidencia de que no perteneces, porque siempre la vas a encontrar, ¿no? Si yo hubiera dicho, no, es que mi familia no tiene dinero, pues siempre iba a encontrar quien sí tenía y me iba a sentir siempre menos, ¿no? O no, es que mi mamá no fue a la universidad, entonces por eso no puedo, pues iba a encontrar maneras de decir no puedo, ¿no? O es que no puedo estudiar el doctorado fuera porque el inglés se me dificulta mucho, pues siempre iba a encontrar palabras y hasta la fecha encuentro palabras en inglés que me cuesta muchísimo trabajo decir y ni modo y las digo mal y quien me entienda me entendió, ¿no? Entonces, si ustedes están buscando excusas para no hacer las cosas, siempre las van a encontrar, ¿no? Pero si dicen, pues voy a aceptar mis errores y no voy a poder, y a pesar de mis errores se puede, se va a poder, ¿no? Entonces yo primero nunca supe realmente que sí iba a ser científica, acabé la carrera y luego me fui a trabajar en un lugar aquí que se llama Mindshare de México, que hacen cosas venden como espacios de televisión y radio y para diferentes empresas, ¿no? Y entonces trabajé con diferentes empresas. Espérenme tantito porque estos perros. Ya, perdón, es que siguen ladrando, pero ya las puse en un lugar seguro. Y entonces empiezo a trabajar en este lugar, ¿no? Ay, ¿qué me pasé? Como les decía, ¿no? Pues interesante y hacía unos modelos de cómo iban a invertir las empresas y cuánto iban a gastar, pero al final del día, ¿no? Yo creo que uno regresa siempre a lo que, a lo que sabes que eres bueno y a lo que sabes que disfrutas, ¿no? O sea, observar lo que les hace feliz, lo que realmente disfrutan de sus clases, lo que realmente disfrutan de estas presentaciones, ¿no? Ustedes pueden poner todos sus talentos y todas sus debilidades también, ¿no? Al servicio de eso. Y entonces yo dije, siempre a mí, toda la vida me gustó darle clases, como les decía, como que sobreviví, ¿no? Dándole clases a mis compañeros de la prepa y luego dándole clases a los de economía que no sabían nada de matemáticas. Y entonces regreso a mi prepa, ¿no? Y empiezo a darles clases de la Olimpiada a los nuevos chavos, ¿no? Y empiezan a pasar. Y ahora ya, pues ya muy orgullosa les puedo decir que 2 de ellos ya acabaron su doctorado el año pasado, ¿no? Claro que no en matemáticas, pero acabaron su doctorado, ¿no?
Entonces quiero pensar que de algo les sirvió como esa experiencia de acercarse a la ciencia y de tener esa disciplina, ¿no? Muy buenos los dos, Anita y Carlos, ¿no? Muy buenos científicos ahora. Entonces, también al enseñar, uno se da cuenta, ¿no? De sus debilidades. Yo sabía que podía enseñar algunas cosas, pero otras claramente no, ¿no? Especialmente estas filogenias, pues yo no sabía nada. Y entonces decido en ese momento que para enseñarles mejor a mis estudiantes necesitaba yo también aprender de nuevo, ¿no? Y es cuando empiezo ya a investigar las becas del CONACYT. En ese entonces creo que ya no hay también, pero entro a esta maestría de probabilidad en estadística que de inmediato te daban una beca si eres aceptado. Ahora, para los estudiantes que están ahorita digamos, en tu clase, Ricardo, por ejemplo, si a ustedes les interesa una maestría o un doctorado en Estados Unidos, el paso número 1 es acercarse a alguien que les interese su investigación y decirles, me interesa una maestría y un doctorado, ¿cómo le puedo hacer? La mayoría de los maestrías y doctorados en Estados Unidos les pagan, ¿no? Por investigación. O sea, hay un costo de estudiante, pero les pagan un salario mensual por investigación. Y eso es algo que yo no supe hasta muy, muy tarde y que hubiera sido muy bueno saber, ¿no? Que se podía hacer. O sea, que no dependemos solamente de las becas que el CONACYT o el gobierno mexicano nos daba, pero hay algo más que nos podemos venir sin deuda, que podemos tener una buena educación sin tener, ¿no? Sin tener que pedirle a nuestras familias o tener que hacer un sacrificio gigante, ¿no? Entonces, si algo les interesa y si leen un artículo que dicen, ay, no, esta investigación, pues no duden, ¿no? No tengan miedo. La mayoría de la gente aquí está muy abierta a esas cosas, ¿no? En ese momento yo no sabía, entonces el CIMAT pues era la única cosa que yo sabía por las Olimpiadas. Pero desafortunadamente, y yo he sido muy abierta con eso y bueno, los voy a referir a toda la plática que di anteriormente, no voy a meterme mucho. Todas estas historias, ¿no? Pues es difícil, no puedes, ¿no? Dificultades socioeconómicas también, ¿no? No solo mías, sino de mi familia, pues a veces hacen uno dudar demasiado y entonces yo empecé a desarrollar un problema de salud mental, ¿no? De ansiedad. Y fue durante la maestría porque sí, porque eso pasa, es muy común también, ¿no? Y casi nunca hablamos de los problemas de salud mental que experimentan los estudiantes, ¿no? Como que esperamos que se aguanten todo y que ya no hagan drama, pero la realidad es que muchos de los estudiantes están pasando por eso, ¿no? Entonces me tocó un proceso, ahí en esa plática hablo mucho más y con más detalle, pero me tocó un proceso, pues fuerte, ¿no? De empezar a aprender cómo sanarme, ¿no? Sanarme emocionalmente. Y lo primero, pues, era aceptar y pedir esa ayuda que yo necesitaba, ¿no? Y ayuda profesional y ayuda de mis amigos y ayuda de la gente que me quería. La segundo que quiero mencionar aquí es mencionar como el síndrome del impostor. Cuando uno es científico, especialmente para las mujeres, especialmente para las mujeres latinas, este es un síntoma muy grande de si se puede o no se puede. O sea, como que uno llega y dice, híjole, es que yo no me merezco estar aquí, es que yo no me merezco esta calificación, es que yo no me merezco, ¿no? Y esto se llama síndrome del impostor, ¿no? Que uno cree que a pesar de los muchos años que he invertido o de mucho tiempo que he invertido estudiando, no se lo merece. Apenas me pasó, me caché hace poquito, porque compré una casa y dije, es que yo no me merezco comprar esta casa. Y dije, y volteé y dije, pero tengo más de 25 años trabajando, ¿no? O sea, desde que voy en la prepa he trabajado, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a ser posible que pues ahora me merezca comprarme mi casa, ¿no? Pero digamos, muy común para las mujeres y los hombres, ¿no? Sabemos ahora también que en la ciencia que dicen, es que yo no me merezco mandar este artículo a este lado, nunca me lo van a publicar, ¿no? Y si no intentamos, nunca se sabe.
Y la otra parte de sanar, pues requiere educación de la familia. Yo con lo que siempre he luchado, por ejemplo, con mi familia nuclear, ¿no? Fue lo que les contaba, ¿no? O sea, cómo una mujer sola, ¿no? Cómo una mujer va a ser científica. Olvídate, nunca te van a dar trabajo de bióloga o de matemática, o, ¿no? ¿Por qué no te haces, ingeniera, licenciada, doctora, ¿no? O nunca vas a poder, ¿por qué te vas sola a un taller, ¿no? Apenas mi mamá le decía la semana pasada, ¿cómo que te vas a Inglaterra sola, ¿no? Pues sí se puede, ¿no? Porque tengo ya las herramientas, porque ya he practicado, ¿no? Entonces, como esa educación de ya ser científica, un poco rompe con estas normas bien tradicionales con las que crecieron mi familia, ¿no? Entonces, educar y decir, este es otro estilo de vida, pero es un estilo de vida pleno y feliz, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo rompe uno con esas normas? Pues, amor propio, nada más, ¿no? A veces, y hasta la fecha les comento, ¿no? Especialmente en Estados Unidos, pues no nada más nos enfrentamos a eso, sino también al racismo, ¿no? Tuve, por ejemplo, hace un mes una circunstancia así de racismo, y cómo enfrenta uno eso, pues solamente con el amor propio, ¿no? Diciendo yo soy valioso porque soy yo, ¿no? Porque se tiene uno compasión, porque tiene una compasión por sus estudiantes, por la gente que trabaja bien duro, igual que uno, ¿no? Y reconocer como ese legado, ¿no? Que estoy dejando yo y que les voy a dejar, ¿no? A la gente que sigue de mí. Entonces, pues trabajo, ¿no? Número uno es trabajo, invertirle en esto. Y número dos es reconocerse el trabajo que uno ha hecho, ¿no? Y es las únicas, lo que yo creo que a mí en lo personal me ha rescatado en este camino. Y pues me ha rescatado y me ha dado la oportunidad de visitar lugares como este lugar precioso de ¿no? Los tetones que están en Montana, ¿no? Que fue uno de los viajes más impresionantes que he hecho yo, ¿no? Y que siempre recordaré como algo muy liberador, porque pues la nieve en el Nevado de Toluca no es igual, ¿no? No hay donde esquiar. Entonces, yo creo que los caminos, sí, siempre me pregunto, ¿no? Como todos ustedes, si quiero seguir en la ciencia, yo creo que esa pregunta no es mala hacérsela, ¿no? Hay gente que dice, no, nunca deberías dudar si quieres ser científico. La verdad es que yo dudo todo el tiempo, ¿no? Sí quiero sí quiero seguirle. Y creo que es muy sano dudar porque siempre se vuelve una decisión personal, ¿no? Si me gusta, si no estoy aquí nada más porque ya me dieron un puesto y estoy calentando el sillón, ¿no? Si me gusta, si quiero, ya sé cuánto trabajo requiere y estoy dispuesta a dar ese trabajo y yo creo que en el momento que ustedes decidan eso, ¿no? Todo lo demás a su alrededor se empieza a acomodar, ¿no? Y del consejo que yo les puedo dar como para seguir en este camino es primero conocerse y valorarse, ¿no? Yo reconozco que no sé todo y que sigo aprendiendo digamos que mi parte fuerte es que tengo la habilidad de reconocer cuando tengo que aprender algo, ¿no? Y me valoro por eso, porque no sé todo, pero sigo aprendiendo, ¿no? La segunda es ser muy responsable, ¿no? Cumplir con lo que uno tiene pendiente y siempre responder, ¿no? A eso. Ahora, la ciencia tiene una parte de rechazo gigante. Nos rechazan los artículos en todos lados, ¿no? Nos rechazan de los trabajos, nos rechazan, bueno, a veces hasta los novios, ¿no? Porque somos científicos. Bueno, yo ya me casé, pero en ese entonces, ¿no? Ay, ¿cómo que eres matemático, no? Y entonces reconocer que ese rechazo, ¿no? Es parte del quehacer de la ciencia, es parte de decir, pues esto no cuadra bien y a lo mejor lo tengo que hacer diferente o pensar diferente y que es parte del trabajo, pero no es parte de uno mismo, no es que uno sea bueno o malo, sino que nada más a este artículo le faltaba cocción o a este trabajo le faltaba cocción, ¿no?
también uno reconoce sus límites, no puede hacer uno todo, ¿no? Entonces, hasta aquí, esto es lo que puedo hacer y esto es lo que puedo contribuir. Y recordarse que la ciencia es un trabajo como todos los trabajos, ¿no? O sea, trabajar 20 horas más a veces es necesario, pero no siempre es saludable, ¿no? Entonces, tratar de mantener un horario, tratar de mantener constancia en eso, ¿no? También a veces es, pues, hablar por uno mismo, protegerse de lo injusto, lo que les comentaba, ¿no? O sea, por ejemplo, si tuve esta situación de racismo, por ejemplo, en el trabajo y me toca alzar la voz, ¿no? Me toca decirle a mi jefe, ¿sabes qué? Esto está mal por eso, por esto, y ya, pero las consecuencias se sigan, ¿no? Y sobre todo aprender a decir que no, ¿no? No a lo que de verdad no puedo hacer, no si ya tengo muchas cosas que hacer, no, si esto me compromete demasiado o si no va con lo que pienso, cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Y eso es algo de lo más difícil, ¿no? Yo creo que yo dije que sí a muchas cosas que no resultaron, porque yo sabía que eran o malas colaboraciones o malas circunstancias, ¿no? Entonces, conocerse, todo vuelve mucho a conocerse a uno mismo y tener esa confianza de que uno puede porque uno es trabajador. Yo creo que más que la inteligencia en esta carrera es la constancia y el trabajo. Y con eso, ya, agradezco a toda la gente que me ha ayudado, que siempre digo, gracias. Tengo varios proyectos, si les interesa el proyecto, si les interesa hablar de cómo hacer su maestría, de qué cosas funcionan, qué cosas no, pues aquí estoy para hacer. No, pues en primer lugar, muchísimas gracias por no habernos dicho que no a nosotros. Y alguien que quiera preguntar algo acerca de... A ver, aquí hay alguien que también viene de Toluca y que también participó en una olimpiada. A ver, acércate, arranca tu silla. Ay, hola de nuevo. La verdad es que, pues, práctica me conmovió profundamente, porque sí, tal cual, en mi caso, bueno, entendí que usted viene de Paideia, ¿no? Ujú. Da la casualidad de que, bueno, yo vivo con otros, bueno, con dos chicas y un chico, y da la casualidad que una de mis compañeras también viene de la misma prepa, y ambos estuvimos en la Olimpiada, pero de biología. De biología, sí, Sí, tienen una biología, que ¿mande? yo nunca fui a la Olimpiada de biología, eso sí, no me Ah, tocó. bueno. A Pero ver, sí, más o menos es un proceso similar por lo que usted escribió. Igual vamos a la Facultad de Ciencias allá en el Cerrillo, todo ese ujú. mismo proceso similar. Y pues no sé, me conmovió profundamente, sinceramente, porque vi como esa historia también de, bueno, en lo personal yo también vengo de una familia humilde, ¿no? Y pues mis padres, ninguno terminó, vaya, mi papá no pasó de la primaria, mi madre pues se quedó en la preparatoria, entonces como de, ay, Sí puedo, no puedo. ¿No? sí, sí, tal cual, ver esas estadísticas de repente sí me partía el alma de, estoy en ese 6% que esperemos si lo consiga, ¿no? Ujú, sí, Vaya, o sea, fue, muy poca gente con tu historia, ¿no? Pero eso es por la falta de ayuda, no por la falta de inteligencia, ¿no? Y yo creo que eso es lo que menos les recordamos a los estudiantes, ¿no? Que vienen pues sí, de familias donde de sus papás no estudiaron o de niveles socioeconómicos pobres, que es la falta de ayuda, ¿no? De la falta de estructura en cómo ayudarlos. Y entonces la sugerencia aquí es que, por ejemplo, con Ricardo te acerques y le digas, oye, necesito ayuda en esto, ¿cómo lo soluciono, no? Los profesores de la facultad tienen muchos recursos, siempre, ¿no? Y tienen muchas conexiones. Por ejemplo, Ricardo te puede decir, oye, mira, ahí hay un trabajito, ¿no? Que está en la oficina de la facultad que puedes hacer. Yo, por ejemplo, en el ITAM, había una que se llamaba la Facultad Menor de Matemáticas, donde se escogían a unos estudiantes para darles asesorías a todos de matemáticas, era una oficinita, y de ahí me pagaban, ¿no? Y entonces, pues fue algo que me ayudó muchísimo, porque yo no tenía que ir a ningún lado, allí mismo en la facultad podía trabajar, ¿no?
Y eso fue gracias a que me acerqué a alguien como Ricardo, su nombre era el profesor Rafael Morones, que en paz descanse, y le dije, oiga, profe, pues ¿sabe qué? Que yo necesito dinero, ¿no? O me voy a trabajar aquí al McDonald's o algo. Y me dijo, no, 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 mete tus papeles para la facultad. Y fue algo que me benefició mucho, ¿no? Pero que yo no hubiera sabido si no hay alguien ahí, ¿no? Entonces, aquí lo más importante es generar estructuras de ayuda y siempre pedir esa ayuda a tus profesores que conocen bien cómo se mueve el sistema, porque nosotros no sabemos, ¿no? Ujú, ujú. O sea, eso, ¿no? No duden en pedir ayuda cuando la necesitan. Muy bien, no, pues ya se vio también trabajando allá en Hawái. Sí, no, claro, creo que me iba a imaginar, ¿no? En Sí, mi sí, vida, sí, sí. ni visité, Excelente. ni sabía cómo era Hawái antes de llegar, así se los digo, ¿no? O sea, jamás, jamás, o sea, yo creo que mis papás han de haber ido, mi mamá creo que una vez fue a Los Ángeles y estaba embarazada de mí, fue como que la última vez que salió antes de que yo saliera, ¿no? Ahora sí la llevé a Hawái y no se la creía, pero sí son de las cosas que uno nunca se imagina de su carrera, ¿no? Y son nada más el resultado de verdad del trabajo constante. O sea, es la constancia, la constancia, la constancia y conocerse uno mismo. Sí, y bueno, mucho también parece tiene que ver con, bueno, esto empezar a hacer como redes, ¿no? Conectarte con la gente y siempre estar como consciente de que, pues si nos echamos la mano y nos vamos apoyando, pues eso es como muy importante, ¿no? Porque a veces como si te quedas como solo y chiflando en la loma, está como más difícil, ¿no? Entonces, a ver, espérame, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario con Rosana? ¿No? Ahorita pasamos con nosotros y si se les ocurre algo me dicen, ¿no? Entonces, no sé si habrá alguien en el que quiera levantar su manita para hacer algún comentario. A ver, aquí ya Mauricio quiere platicarnos algo. A ver, Mauricio, échale. Gracias, Doc. Bueno, quisiera agradecerle doblemente a usted, doctora Rosana, porque justo yo estoy comenzando el doctorado aquí en la Universidad de Minnesota. Llevo poco, entonces conforme iba compartiendo sus relatos, sus experiencias, pues fue como, pues yo pasé por eso, ¿no? Por los miedos respecto al inglés, los miedos respecto a pues venirme a un país totalmente distinto. Ahorita estoy con la temperatura, por ejemplo, estamos a -5 grados ahorita, entonces son muchas cosas que bueno, uno no se imagina y que va experimentando. Y pues bueno, este tipo de relatos y verla a usted hasta dónde ha llegado, pues creo que a uno le sirven un poquito a comprender y a echarse un poquito más de porras también, porque pues bueno, en ocasiones no es tan fácil. Y pues bueno, en ese sentido le agradezco doblemente por la charla previa y por los relatos de sus experiencias que nos compartió. Y pues sí, compartirle a los alumnos del doctor también que, pues bueno, sí se puede, acá estamos luchando. Soy asistente de investigación, entonces pues obvio nos pagan, entonces pues bueno, compartir eso que se puede. Y otro agradecimiento también al doctor Ricardo, que bueno, él me dio clase, y pues bueno, también deja una enseñanza, lo dejó una enseñanza bastante grande y gratificante. Y pues bueno, siempre lo recuerdo con mucho cariño esa clase. Y pues nada, doble agradecimiento a ambos. Gracias, gracias. Mauricio. Disfruta. Ujú. A mí me encantó Minneapolis. Digo, a pesar del frío, creo que hay muchas cosas que hacer. Y disfruta. A mí me gusta mucho la nieve, entonces disfruté mucho. Sufrí más en Hawái que en Minneapolis, creo yo. Pero estoy acostumbrada al frío, pero sí es una ciudad muy bonita. Además, estás en un departamento, estás en EEB. No, estoy en el departamento de entomología en el colegio de CFANS, en alimentación, agricultura y recursos naturales. No, Sí, no conozco todos allá, pero sí está en Falcon Heights, ¿verdad? También.
Sí. Sí. Estamos acá en St. Paul Campus. Sí, exacto. Sí. Ahí estaba yo y es un departamento muy bonito y a los que les interesa hay un departamento de ecología y evolución muy lindo, con muchos profesores súper buenos, con muchos recursos. Hay muchos latinos en ese departamento también. Entonces, sí hay muchas maneras de, ¿no? Sí, eso, justo lo que dice igual aquí, está toda la parte de biología, ecología, agricultura, Ujú. Sí, y constantemente van saliendo ofertas de oportunidades para maestría y doctorado. doctorado, sí, Entonces, si a alguien le interesa, pues igual puedo compartir es todo lo que muy, vaya saliendo. sí, es muy lindo. Acá también tenemos, en Kentucky tenemos un grupo muy grande de neurobiología, de neurobiólogos, y luego un grupo muy grande de ecología y evolución, también a los que les interese. La fecha límite para mandar sus solicitudes en enero. Y bueno, pues hay varios. Vean nuestra página. Habemos varios de nosotros. Pero sí, o sea, es algo de lo que yo nunca hubiera imaginado, ¿no? O sea, hasta que empecé el doctorado y realmente lo empecé porque mi asesor de la maestría fue el que se cambió a Florida y me dijo, pues te vas conmigo. Y yo dije, bueno, pues sí, pero sin saber, ¿eh? O sea, ahora sí que puse toda mi confianza en él porque lo conocía, pero yo no sabía ni cómo iba a funcionar, ¿no? Y hay muchas cosas, ¿no? O sea, uno tiene muchos miedos de si podré, no podré, si no tengo, por ejemplo, a todos los estudiantes del Estado de México que están en tu clase, Ricardo, hay una beca que es para transición a maestrías y doctorados al extranjero, que es como de 20,000 pesos del COMECIT, que es una beca muy buena porque les ayuda con los procesos de la visa y de las traducciones y eso, de hasta comprar su avión. Entonces, por ahí a los estudiantes del Estado de México, si están pensando en eso, tienen una ayudita extra. A mí eso me ayudó mucho, ¿no? Ok, muy bien. Sí, no, pues aquí yo espero ya que ya varios están tomando nota. Entonces, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario? Ya estamos, ya casi nos vamos a llevar las 2 horas. Creo que no tenemos acá nadie en el chat. No. ¿Algo más, Dani? Sí, no, pues entonces nada más, de nuevo agradecerte. Eh, ya nos veremos otra vez en enero, ahora que vengas por acá, ¿no? Y bueno, aquí también algunos de los alumnos pudimos convencerlos de que se inscribieran a la reunión, entonces te irán a ver allá también personalmente, entonces, Ya los sí, conozco. sí, seguramente allá te irán a pedir trabajo, ¿no? Ok, no, pues muchísimas gracias de nuevo, Rosana. En serio, sí, además del trabajo que es muy impresionante lo que tú estás haciendo, ¿no? Toda tu experiencia de vida siempre a mí me ha parecido como muy inspiradora, ¿no? En muchos niveles, ¿no? Entonces, de nuevo, agradecerte el que hayas venido con nuestro grupo y bueno, que hayamos tenido ahora la oportunidad también de expandirlo y de recibir más invitados, ¿no? Entonces, pues nada más eso. Muchísimas gracias, Rosana, de nuevo, ¿no? Gracias, Y Ricardo. Es un placer. nos estamos viendo en enero por acá. Nos vemos en enero a los que están. Hasta luego. Saludos a todos. Bye. Bye, bye.